Mis jóvenes, bienvenidos nuevamente a mi canal Ciencia Activa con Héctor. En esta ocasión vamos a hablar un poquito de este tema que es un poquito árido para muchos estudiantes, como lo es el movimiento rectilíneo uniforme acelerado o MRUA. Vamos a hablar un poquito acerca de este tipo de movimiento porque es un movimiento que hay que estudiarlo. Es un movimiento que va en una sola dirección, donde generalmente hay cambios de velocidad, donde puede ser que se aumente la velocidad o la velocidad disminuya. Entonces vamos a hablar de unos conceptos básicos. Por ejemplo, dice que el movimiento rectilíneo uniforme acelerado es aquel movimiento donde la velocidad aumenta o disminuye con la misma intensidad por unidad de tiempo. ¿Qué significa eso de con la misma intensidad? Que generalmente puede ser que así como disminuya, así vaya aumentando, en pequeñas o en grandes cantidades de acuerdo a la unidad de tiempo. Luego dice, si la velocidad aumenta, el movimiento es acelerado. Si la velocidad disminuye, es retardado o desacelerado. La aceleración y la velocidad tienen la misma dirección. Es obvio, si yo tengo un móvil que va en esta dirección, si yo acelero, la aceleración no puede ser hacia acá, tiene que ser hacia acá. Entonces, el móvil va en dirección y aceleración en la misma dirección. A eso es a lo que se refiere. Algunas características: la velocidad no es constante, ya sabemos que aumenta y disminuye. Y otra característica es un movimiento que va en una sola dimensión, o sea que va hacia adelante generalmente. Aquí tenemos algunas fórmulas de las que se usan en este movimiento. Y tenemos aquí, por ejemplo, esta fórmula que tenemos acá, donde A representa la aceleración, donde esto significa velocidad inicial, donde esto significa velocidad final, donde DOS significa distancia, donde T significa tiempo. Son algunas de las variables que nosotros vemos acá. Podemos ver, por ejemplo, aquí, la distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Luego tenemos aquí que la aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial entre el tiempo. Luego tenemos acá que la velocidad inicial es igual a la velocidad final menos la aceleración por el tiempo. Luego tenemos acá que la velocidad media es igual a la distancia entre el tiempo. Luego tenemos acá que el tiempo es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial entre la aceleración. Aquí tenemos otras fórmulas. La velocidad media también puede ser igual a la inicial más la final entre 2. El tiempo es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la distancia entre la aceleración. También tenemos aquí otra formulita que dice que la distancia es igual a la velocidad final más la velocidad inicial entre 2 por el tiempo. Y aquí tenemos otra, por ejemplo, que dice que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. También tenemos otra pequeña fórmula que dice que diferencia de velocidad es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial. Entonces, estas son las fórmulas con las que vamos a empezar a trabajar para resolver los ejercicios que vamos a seguir viendo en el video. Así que les pido por favor que pongan atención, ¿verdad? Bien, jóvenes, ahora vamos a resolver este pequeño problema del tema movimiento rectilíneo uniforme acelerado, donde dice: un automóvil parte del reposo con una aceleración constante de 5 metros sobre segundo cuadrado. Calcular la velocidad que adquiere y el espacio que recorre al cabo de 4 segundos. Entonces aquí me están pidiendo la velocidad final y me están pidiendo la distancia. Entonces vamos a sacar los datos. Aquí nos dice que tenemos una aceleración de 5 metros sobre segundo cuadrado. Y me dice que tenemos un tiempo de 4 segundos. Me dice que el automóvil parte del reposo, entonces ya sabemos que la velocidad inicial es 0 metros sobre segundo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a buscar la velocidad final. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso?
Inciso A, velocidad final va a ser igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a aplicar la fórmula. Velocidad final va a ser igual a la inicial, que ya sabemos que es igual a 0, más la aceleración por el tiempo. Entonces, velocidad final me va a quedar igual a aceleración por el tiempo. Aquí la velocidad inicial es 0 porque el auto partió del reposo. Ya lo sabemos aquí. Entonces, velocidad final va a ser igual a la aceleración, que en este caso ya la tenemos aquí, que son 5 metros sobre segundo cuadrado por el tiempo, que son 4 segundos. Velocidad final 5 por 4, 20. Este se cancela con este y me queda metros sobre segundo. Ese es el inciso A. Ahora vamos al inciso B. ¿Qué dice el inciso B? Inciso B dice que me están pidiendo la distancia. Entonces, la fórmula de distancia es velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, ¿qué voy a hacer yo aquí? Distancia igual. Ya sabemos que la inicial es igual a 0. Y usted sabe que 0 multiplicado por cualquier número que sea es igual a 0. Entonces me va a quedar un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, aquí voy a copiar el 1 medio. La aceleración ya la tenemos aquí, que son 5 metros sobre el segundo cuadrado, por el tiempo, que en este caso son 4 segundos elevados al cuadrado. Lo primero que vamos a hacer es elevar este número al cuadrado. Entonces me queda un medio de 5 metros sobre el segundo al cuadrado, y aquí 4 por 4 es igual a 16 segundos al cuadrado. Recuerde que cuando elevamos al cuadrado un número de una variable, se eleva tanto el número como la variable al cuadrado. Por eso me queda 16 segundos al cuadrado. ¿Sabes qué? ¿Qué va a suceder aquí? Segundo cuadrado de arriba se cancela con segundo cuadrado de abajo. Ese va a ser igual a 1 medio. Entonces ahora yo voy a multiplicar ese número para ver cuánto sale. Entonces, 5 por 16 me da igual a 80. Por 1 entre 2 me va a dar igual a 40. Aquí tenemos 80, total 40 metros. Entonces, como ustedes pueden ver, lo que hicimos aquí fue multiplicar 5 por 16, luego lo multiplicamos por 1 y lo dividimos entre 2. Y ese resultado me dio una distancia de 40. Espero les haya quedado claro el ejercicio. Luego vamos a hacer otro más. Bien, jóvenes, vamos a resolver un segundo y último ejercicio del tema. Aquí dice, un móvil lleva una velocidad de 12 metros sobre segundo, acelera su marcha a razón de 3 metros sobre segundo cuadrado, con los datos proporcionados calcular velocidad final, incremento de la velocidad, velocidad media, espacio recorrido en 1 minuto. Sacando los datos del ejercicio, tenemos que la velocidad inicial es de 12 metros por segundo y el tiempo es de 1 minuto, que equivale a 60 segundos. Me están pidiendo velocidad inicial, incremento de la velocidad, velocidad media y espacio. Entonces, vamos a sacar la velocidad final. Entonces tenemos velocidad final igual. La velocidad inicial, en este caso, la tenemos que son 12 metros sobre segundo, más la aceleración, que ustedes la pueden ver acá, que es de 3 metros sobre segundo cuadrado, por el tiempo que tenemos, que son 60 segundos. Entonces, velocidad final, copiamos el primero y hacemos esta multiplicación. 6 por 3, 18. Cancelamos acá y el 2. Serían entonces 180 metros por segundo. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos acá? Velocidad final va a ser igual. 12 más 180 serían 192 metros sobre segundo cuadrado. Este sería el primer inciso. Ahora, el inciso B, nos están pidiendo diferencia de velocidad. La diferencia de velocidad es igual a velocidad final menos velocidad inicial. Entonces, diferencia de velocidad va a ser igual. La final que tenemos es 192 metros sobre segundo, que es la que acabamos de encontrar, y la inicial
inicial es la que tenemos aquí. Serían 12 metros sobre segundo. Entonces, diferencia de velocidad va a ser igual a 192 menos 12 serían 180 metros sobre segundo. Nada más eso es lo que teníamos que haber hecho. Luego dice el inciso C. Velocidad media igual a velocidad inicial más velocidad final entre 2. Aquí, ¿qué es lo que nos queda entonces? Velocidad inicial, 12 metros sobre segundo, más velocidad final, que son 192 metros sobre segundo, sobre 2. Entonces, ¿qué me queda aquí? En este caso, me quedarían entonces 204 metros sobre segundo entre 2. Esto sería igual a 102 metros sobre segundo. Miren, esta sería la velocidad media. Esa sería la velocidad media de ese ejercicio. Ahora, el inciso D me dice aquí de distancia. Es lo que tenemos aquí. Distancia, ¿a qué es igual? Velocidad media por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Distancia, aquí vamos a meter los datos. Me quedaría 12 metros sobre segundo por el tiempo, que son 60 segundos, más el 1 medio de la fórmula por la aceleración, que en este caso es de 3 metros sobre segundo cuadrado, por el tiempo al cuadrado. Serían 60 segundos elevados al cuadrado. Entonces, en este caso, ¿qué me va a quedar? Vamos a hacer la multiplicación. Primero, podemos hacer la multiplicación, no habría ningún problema. 12 por 60, entonces aquí me va a quedar 720. Miren, segundos se cancela con segundos y me queda nada más metros. Más 1 medio, vamos a resolver este cuadrado, metros sobre segundo cuadrado. Entonces, 60 por 60, ya sabemos que son 3600 segundos al cuadrado. Recuerde, cuando usted eleva un número al cuadrado, tanto se eleva el número como se eleva la variable. Por eso aparece segundos al cuadrado. Ahora, espacio va a ser igual a 720 metros más. Hacemos la operación matemática. Entonces, ¿cuánto sería? Vamos a ver, 5 por 3 igual por 3600. Esto me da un total a mí de 5400. Aquí cancelamos segundo cuadrado con segundo cuadrado y me quedan metros. Y después vamos a hacer la suma correspondiente de los dos números y me da 6120 metros. Entonces, como usted puede ver aquí, el ejercicio está bastante fácil, ¿verdad? Lo único que tiene que hacer usted es aplicar las fórmulas. Primero es, lo fundamental es sacar todos los datos que usted tiene en el ejercicio. ¿Va? Aquí ya los tenemos inicial, tenemos tiempo y tenemos aceleración. Y tener claro qué es lo que le piden que obtenga: velocidad final, diferencia de velocidad, velocidad media y distancia. Y aplicar la fórmula de acuerdo a los datos que usted tenga. Si en un caso, por ejemplo, usted tenga que aplicar una fórmula X y digamos que le haga falta esto, entonces muchas veces hay que aplicar una formulita previa para obtener ese dato y después poder desarrollar el ejercicio. Espero que esto les haya servido, jóvenes. Espero que les haya servido y que sigan visitando el canal. Nos vemos hasta la próxima.